Hola, 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 te saludo con muchísimo gusto. Gracias por seguirnos a todos los usuarios, a la comunidad de 24 horas en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra cuenta de X, antes Twitter. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Te invitamos a que nos dejes tu comentario, que nos compartas, nos dejes un puntito para que crezca más este debatible. Está a la mesa el maestro José Reveles, decano, periodista de investigación, experto en temas de seguridad nacional. Además, bueno, pues es Premio Nacional de Periodismo apenas, en 2024. Maestro Reveles, bienvenido como siempre. Gracias por conectarte a la mesa de debatible. Con muchísimo gusto y muchos saludos a tu audiencia. Pues a ver, tiempos inéditos, tiempos históricos, tiempos inauditos. 40 años después estamos entendiendo, aparentemente dicen la mayoría de los medios, decimos aquí en 24 horas, hay una ofrenda para Donald Trump. Caro Quintero y 29 capos, 28 capos importantes del crimen organizado en México. Maestro, ¿cuál es tu primer comentario en esto que está pasando? Sí, por supuesto, se trata de la entrega masiva mediante extradición de más grande de toda la historia entre México y Estados Unidos. Esta extradición masiva abarca, como acabas de mencionar, desde un hombre que era solicitado hace casi 40 años, bueno, exactamente 40 años porque fue en 1985 cuando ocurre el asesinato del De agente Enrique de la Camarena, Kiki Camarena. Camarena Salazar y el piloto mexicano eh, Avelar, y desde entonces se pide la extradición. Desde entonces lo quiere llevar a Estados Unidos y no había podido porque se supo defender muy bien Caro Quintero con abogados muy competentes de esa extradición. Entonces quedó aquí todo el tiempo, estuvo 28 años en prisión hasta que salió por vía legal, o sea, por un amparo que le concedió un colegiado de circuito. Los magistrados le permitieron salir de la cárcel en agosto de 2013. Se fue, se les fue a todos, se le fue a la DEA, se le fue a la CIA, se le fue a la PROCU, se le fue a todo mundo. Y entonces volvieron a pedir una orden de aprehensión. Digo, ¿cómo es posible? Ya había salido de la cárcel y piden una reaprehensión. ¿Por qué? Porque decían que le faltaban 2 años y otros decían que les faltaban 12 años y otros de que tenía que ser extraditado. Entonces, se inició la persecución nuevamente de Caro Quintero, quien logró estar algunos años, pues casi 9 años en libertad y volvió a ser capturado. Y desde que fue capturado hasta ahora han transcurrido otros 3 años y bueno, estos 3 años tampoco han podido extraditarlo. Todavía 5 días antes de la extradición masiva, un juez le daba la razón contra la Fiscalía General de la República que hacía alegatos en contra de Caro Quintero. Quiere decir que se mantuvo a base de argucias legales, de alegatos, en prisión. Y de hecho, ahora que lo extraditan, seguramente va a haber quejas de sus abogados, están violando el debido proceso en el sentido de que no se habían cumplido todos los requisitos para hacerlo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República operaran esta masiva extradición, ¿no? Eh, Porque tuvo que haber sido durante varios días preparado este envío Esta masivo operación, ¿no? Sabe, de porque mexicanos. legalmente hay muchos resquicios que es donde va a estar el problema, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Claro, ¿Cómo lo extraditaron? claro, también estaban en trámites en contra de su extradición los hermanos eh, Treviño Morales, El Z40 tanto y el Z41, ¿no? Estos sí, abogados que Miguel dicen Ángel Loera, ahora, ellos dos, su abogado acaba de decir eso, que estaban, cuando se dijo
la primera noticia de que fueron extraditados, no, no puede ser porque están en trámite en contra de la extradición. Ah, pues se equivocó. Pero bueno, ahí están esos dos. Entonces, se incluyeron estos individuos muy poderosos, el hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, curiosamente coincidente, no tiene nada que ver con la extradición, pero coincide como una especie de Que liberan a su ley esposa, ¿no? A... salomónica, exactamente impensada, liberan a su esposa de la cárcel a media sentencia, o no, no cumple completamente, ¿no? Mandan también a José Ángel eh, eh, Canovio, Canovio, al güero Canovio, quien dice, maestro, el en güerito, realidad, el el güerito. güerito, en realidad es una de los, es más importante del nivel, o incluso, bueno, se menciona que estaba por el mismo nivel, o incluso por arriba de los Chapitos. Sí, el principal era el lugarteniente de Iván Archibaldo, para acabar pronto, y capturado hace apenas 2 semanas. O sea, tenemos el espectro desde 40 años hasta 2 semanas, ¿no? Y también, pues, en medio va el Chango Méndez, José Jesús Chango Méndez, que fue uno de los fundadores de la familia michoacana. O sea, hay gente muy relevante, hay gente muy importante. Estados Unidos debe estar de plácemes porque pues le entregaron propiamente a todos los importantes que tenía pendientes, por un lado. Y por otro lado, se ve que hubo un acuerdo, que ya nos enteraremos, entre México y Estados Unidos, para que esto se hiciera, porque no lo haces de la noche a la mañana. Todo el movimiento de aviones que hubo para ir a los diversos penales de la República Mexicana y el movimiento de aviones que hubo para trasladarlos a diferentes cortes de Estados Unidos, implica toda pues Una una estrategia, una planeación, operación. una estrategia absolutamente, y eso pues nos vamos a enterar después si fue acordada con Estados Unidos, que yo creo que sí, y en el marco de la que iba a ser la reunión de las autoridades mexicanas de seguridad, de Omar García Harfuch, con, eh, con el jefe del Departamento de Estado y otras autoridades de los Estados Ay, Unidos. perdón, Entonces, maestro. eso hace que adquiera más relevancia el tema, porque pues saca a flote una posibilidad de cooperación entre los gobiernos vecinos, Estados Unidos y México, y por supuesto, presurista de la presión que tenía perdóname, estoy aquí, me están despresuriza el tema que estaba con el Mayo, ¿no? Porque México había dado la razón, en teoría, al Mayo, de que fue secuestrado internacionalmente. Fue llevado contra su voluntad a los Estados Unidos, de pronto aparece en territorio estadounidense sin ser extraditado, lo cual le permitía a la autoridad del vecino país a condenarlo a pena de muerte, porque los tratados de extradición no lo permiten. Entonces, una ilegalidad, ¿no? Que curiosamente se hizo hasta en un avión con la matrícula clonada. El avión real con esa matrícula andaba en Brasil ese día, pero el Beechcraft King Air, similar, que entró a Estados Unidos, entró con una matrícula sobrepuesta y se lo permitió a Estados Unidos. Tampoco capturó al piloto, más bien sí lo vio, pero no lo dejó preso ni lo acusó de nada. Y es Entonces que incluso, eso pues, fue, no se sabe ni quién es el piloto, maestro, ¿no? No se sabe y si fueron dos, ¿no? si era Y este, mexicano, si era estadounidense, incluso si era de alguna agencia norteamericana. seguramente en una agencia, y se menciona también al mexicano Alejandro, que ya está capturado como uno de los posibles pilotos. Pero bueno, aquí lo importante, lo relevante es que el Mayo tenía razón de pedir su repatriación.
por la irregularidad, y por eso hablaba él del colapso entre las relaciones de Estados Unidos y México, porque se estaba violando pues, los tratados de extradición, ¿no? Absolutamente. Ya en cualquier momento, la autoridad estadounidense podía entrar por cualquier mexicano y llevarse a los Estados Unidos sin mayor trámite, sin pasar por la extradición. Pero bueno, eso es aparte. Pero sí, repito, quita la presión que había sobre ese caso, porque además la quitó el propio Mayo. El Mayo ya declaró a través de sus abogados que está dispuesto a llegar a un acuerdo de culpabilidad, de reconocer su culpabilidad, de reconocerse traficante y al mismo tiempo dar a cambio pues información sobre esto que él, si alguien sabe de esto, es el Mayo con casi medio siglo de operación, ¿no? Entre tantos ingredientes, maestro, entre tantas aristas, estamos platicando con José Reveles, experto en seguridad nacional. Quisiera que me dijera, usted que es investigador del tema, ¿quién es Caro Quintero? En los últimos años, ideológicamente era una pieza muy importante para Estados Unidos porque es señalado de asesinar al agente de la DEA, Kiki Camarena. Pero en los últimos años, ¿quién fue Caro Quintero? Se habla que es ahora el líder del cártel de Caborca, se habla que es un brazo de cártel de Sinaloa. ¿Seguía operando en el trasiego de las drogas Caro Quintero? Mira, primero estuvo 28 años preso y obviamente pues ahí acabó su vida de traficante, aparentemente. Cuando sale libre, a mí me parecía lógico que la manera de evitar, porque inmediatamente dijeron, no, hay que reaprenderlo, porque se nos fue, se les peló a la DEA, a la CIA, a la Procuraduría General a la Fiscalía, se les escapó que se fue por la puerta grande sin bronca, lo liberó un colegiado de magistrados y salió, no fue un sabadazo, no se escapó de la cárcel, etcétera. Y cuando ya salió, dijeron, oye, ¿qué pasó? Captúrenlo otra vez. Le falta, le falta ser extraditado, pero le faltan 2 años de prisión, de la que le habían, lo habían sentenciado a 30 años. Otros pedían 40, pero en la época el homicidio estaba calificado, estaba castigado solamente con 30, pero igual, 2 o 12 da lo mismo. Lo querían otra vez adentro y para llevarse a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vino la persecución, él se volvió a sus actividades antiguas para protegerse, porque ahí tienes dinero, tienes sicarios, tienes Poder. casas de seguridad, tienes O más sea, posibilidad sí de... volvió al trasiego Caro Quintero, sí volvió definitivamente. Mira, ¿Estaba en el yo digo, fentanilo? yo digo que sí volvió, aunque en una entrevista con Anabel Hernández le dijo que Sí. él ya se había retirado, lo cual no es verdad. Él estaba acusado también por la DEA de lavado de dinero con gimnasios, hoteles, inmobiliarias en Jalisco, sobre todo, a través de su familia. O sea, tenía muchísimo dinero, pero la capacidad de protegerse y evitar la segunda captura, cosa que no logró, sí lo capturaron en el 22, casi 9 años después de que se había salido tranquilamente de la prisión, pues entonces ya estaba otra vez en las drogas, ¿no? No sé si fentanilo, pero de que estaba en las drogas, estaba en las drogas. Por lo menos metanfetaminas y cocaína, sí, absolutamente. Él es de los fundadores, ¿no? Del cártel de Guadalajara, con aquella vieja escuela que después de que rompen y pasa todo lo de Kiki Camarena, se funda el cártel de Sinaloa. Eh, Es correcto. ¿Tiene algún parentesco él? Porque se dice o se menciona en muchos libros que en este momento pues, no tengo en la cabeza, que incluso son parientes entre ellos, ¿no? Los Mayos, los Caro Quintero, los Guzmán Salazar. Sí, los Beltrán eran parientes directos del Chapo, ¿no? Hay algunos Caro que están también involucrados con otros integrantes del cártel de Sinaloa. Ya no participó Caro Quintero en su
primera época, porque estuvo en la cárcel, en el cártel en la fundación directa del cártel de Sinaloa, pero cuando salió por primera vez de la cárcel, sí, se le imputa ser el líder del cártel de Caborca, ¿no? Con cierta alianza, por supuesto, ahí con los mayitos, con los mayos, ¿no? Pero bueno, digamos que más allá de todo esto, Caro Quintero es el personaje más codiciado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le imputa haber torturado, capturado, torturado y asesinado a Kiki Camarena, cosa que Caro Quintero no acepta. Caro Quintero incluso mandó a hacer un estudio en aquellas épocas de los 90 en donde demuestra o dice demostrar que los restos que se encontraron en el rancho El Mareño de Michoacán, que por cierto provocaron una protesta del entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo que le habían invadido el ejército su estado sin avisarle, eran restos que tenían eh, pues una configuración de un ADN de origen anglosajón, y no de origen caucásico, sino unos antecedentes, digamos, como cuerpos encontrados de campesinos mexicanos. Por lo tanto, se duda incluso que haya sido el cadáver de Enrique Camarena. Y ahí viene toda una especulación de que si nunca fue asesinado. Viene la especulación de que si se lo llevaron como testigo como protegido a Estados Unidos. Viene la especulación de si lo liquidó la CIA, porque en aquella época estaba controvertida la CIA y la DEA por el tema del Irán Contras, y de alguna manera el rancho Búfalo, que dicen que pertenecía a Caro Quintero, era parte de ese operativo internacional de sacar dinero de la droga y luego destinarlo a comprar armas para la cuenta nicaragüense. Todo eso está por verse, porque nunca se aclaró, ¿no? Oliver North está libre, el que era el encargado de coordinar la operación Irán Contras en Estados Unidos, y a lo mejor ahora que está Caro Quintero en Estados Unidos, por cierto que hoy o mañana ya se presentaba en una corte, a lo mejor si Caro Quintero se decide hablar, pues vamos como a volver a empezar con el caso Camarena, ¿sí? No. Y es que perdón la comparación, pero es como lo del área 57, el área 51 de los extraterrestres, ¿no? Nunca vamos a Sí, saber realmente qué pasó con Kiki Camarena, nunca vamos a saber. Pero, a ver, lo que me llama la atención, regresando al tema central para no desviarnos, maestro, lo que no hicieron 5 o 6 sexenios, lo que no se hizo en 30 años, lo logra Donald Trump en un mes, en 30 días. ¿De qué tamaño, de qué miedo es la alerta de los aranceles? Realmente comercialmente iba a ser una debacle, siendo que somos el primer socio comercial de los Estados Unidos en momentos cruciales para la economía. ¿O por qué en un mes logra que se entreguen a estos capos? también en estos días vamos a saber si México y Estados Unidos planearon conjuntamente y seleccionaron incluso a las personas extraditables, y de ahí salió la lista de los 29. Y también sabremos si esto ayudó a la reunión que hubo con el secretario de Estado norteamericano, con Rubio, eh, por parte de los funcionarios de seguridad mexicanos como Omar García Harfuch y otros, ¿no? Vamos a ver si se enmarca en esta situación, pero lo cierto es que Estados Unidos debería estarle muy agradecido a México, y a partir de ahí también tendría que ser más eh, propositivo en el tema de los aranceles, que no se quede estacionado en el 25% que había determinado para los aranceles,
porque además, olvidándonos del tema del narco y las extradiciones, etcétera, los aranceles van a afectar a la economía de los Estados Unidos. Porque si tú incrementas el precio del acero, de las partes automotrices, etcétera, automáticamente se van a elevar los precios en Estados Unidos. Automáticamente puede haber un colapso de la industria de Estados Unidos debido a ese incremento de precios que pues finalmente es un sistema de mercado, lo va a pagar el consumidor, ¿no? Pero eso está pendiente de verse. Por cierto, ahorita debe haber una conferencia de prensa de qué fue lo que se acordó allá en Estados Unidos, entre... Sí, cabe precisar por cuestiones editoriales y que mucha gente lo va a estar viendo el sábado y el domingo, que cuando hicimos esta mesa que estamos en este momento en vivo, estamos todavía a la espera de que se dé a conocer este presunto acuerdo entre México, entre Estados Unidos sobre qué pactaron, si se frenan los aranceles y qué está sucediendo. A ver, la Exacto. carta del Mayo Zambada, maestro, tiene que ver con esto, eso es una cosa aparte que dicen, me repatrian o caos. ¿Tiene el poder todavía el Mayo Zambada para lograr el caos o ya no? No, yo creo que no es que lo vaya a provocar el caos la gente del Mayo, sino se colapsa en el sentido de que se está pasando por encima de la ley. El Mayo tiene razón en esa carta al decir que él no es sino un secuestrado internacional. Él fue a Estados Unidos contra su voluntad, eh, fue sometido, fue llevado en un avión, que por cierto, aquí tengo la foto del avión que iba con la matrícula clonada o sobrepuesta, y lo permitió Estados Unidos, que no capturó al piloto o los pilotos, porque pudieron haber sido dos, los dejó libres. Quiere decir que tenían algún convenio ahí para violar el espacio aéreo de Estados Unidos, algo muy raro, ¿no? Por eso yo calculo y me imagino que en la captura del Mayo en México, en territorio mexicano, no nada más estaba Joaquín Guzmán López y sus auxiliares sicarios, ¿no? Sino que pudo haber estado gente de los Estados Unidos directamente que operó todo hasta el vuelo. Pero bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo porque no terminan de dar la información. Los Estados Unidos la han ocultado, lo cual parece muy sospechoso. Pero en fin, el Mayo mismo cambió la jugada, porque él ya se declara dispuesto a declararse culpable ante una corte de Estados Unidos y dar alguna información, esto para evitar la pena de muerte. Él tiene 77 años, pero no quiere morir de esa manera. Entonces, pues creo que él mismo le dio argumentos, por ejemplo, a México para decir, bueno, ¿para qué pedimos la expatriación si él ya pidió declararse culpable en Estados Unidos, ¿no? Creo yo que hasta le dio argumentos al gobierno mexicano para sacudirse ese peso de encima que sí estaba ahí, ¿no? Porque dijo el fiscal, no, pues yo ya solicité 3, 4 veces en el gobierno de Biden la repatriación del Mayo, pero dicen los abogados que ellos no se enteraron. O sea que puede ser una petición muy light, ¿no? A Estados Unidos no se insistió demasiado, México no se lo trajo finalmente, ¿no? Entonces, estamos en esas y yo creo que todo este asunto de las extradiciones que sí se dieron en las 29, pues va a ayudar a que la relación de México-Estados Unidos mejore, vamos a decir, en cuanto a colaboración, en cuanto a comunicación, en cuanto a acuerdos, lo vamos a saber después de esta conferencia de prensa, pero en semanas posteriores puede haber más de eso, porque el nombrar terroristas a los traficantes y sobre todo a los mexicanos, pues sí, cambia la relación, ¿no? De México-Estados Unidos, porque está la amenaza
de que si ya entraron los drones, si ya entraron los aviones espía, etcétera, que pueden espiar desde el territorio, desde el espacio aéreo estadounidense, se pueden enfocar hacia México. Bueno, si ya ocurrió todo eso, pues ya nada más falta que vengan por los traficantes a su propia tierra, ¿no? Eso es amenaza y ojalá que nunca ocurra. Eh, a ver, maestro, pues entre tantos ingredientes, volvemos a lo mismo. En este Big Brother que las cosas cambian, ¿qué te salta? De qué vas a estar pendiente? Qué es lo que debemos saber ahorita hacia las siguientes horas, los siguientes días? ¿Se espera quizá la captura de algunos políticos para seguir calmando al tigre a Donald Trump? La propia captura de los chapitos, la entrega, se dice ya, de los mayos que están al frente de lo que quedó de Sinaloa, de las cenizas del cártel de Sinaloa. Bueno, México está avanzando en lo suyo, que es la persecución de los chapitos. Incluso está acusado de estar persiguiendo solo a los chapitos, sino a los mayos, ¿no? Este, Iván Archibaldo pudo haber estado acorralado una colonia de Culiacán y logró escapar con la ayuda incluso de un hijo del guano, del hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, de Aureliano. Le habría ayudado. Ya se dieron a conocer las comunicaciones que se interceptaron, en donde la primera vez Iván Archibaldo dice que no hay bronca, que está bien, sabe que están atacando por ahí, pero él tiene la posibilidad de salir por el camino que suele ocupar y se refiere al drenaje. Es cuando habla del túnel este de drenaje por donde habría salido como salió su padre, ¿no? Entonces, y ahí le ayudaron personas que también están mencionadas en las grabaciones. Entonces, es real que México está persiguiendo y está cerca de la posibilidad de capturar a Iván Archibaldo, con lo cual también ayudaría a mejorar la relación de Estados Unidos, porque inmediatamente sería extraditado a Estados Unidos, no hay ninguna duda. Hay que decirlo con todas sus letras. México jamás ha negado una extradición de un capo mexicano importante en las últimas décadas. Todos los gobiernos, no nada más este que mandó 29, el anterior, el de Peña Nieto, el de Felipe Calderón, todos ellos desde Cedillo han estado mandando gente en extradición a los Estados Unidos y por fortuna en México no se dio el fenómeno que se dio en Colombia, donde los capos se opusieron a esas extradiciones y formaron un grupo que se llamó exactamente los extraditables y los Pepes, los perseguidos de Pablo Escobar, que atacaron al gobierno por la razón misma de que no querían ir a los Estados Unidos. Aquí en México no ha habido esa oposición, simplemente se ha extraditado a todo mundo y no ha habido, digamos, una reacción violenta por parte de los capos que quedan. Yo no sé cuántos capos queden todavía en las cárceles. Yo creo que casi agotaron el número de los más importantes en esta ocasión. Sí se prevé una baja, entonces, sí está trabajando el gobierno de México. Es que a veces no se alcanza a entender si es una narrativa nada más. Sí se prevé una baja de la producción entonces de estupefacientes, de un control ya, pues tratar de controlar el consumo de las drogas en ambos países, el trasiego. No, no, no. Una cosa es la captura de los capos, otra cosa es la extradición, la escarcelación con extradición, otra es la entrega a los Estados Unidos y una muy diferente es que esto disminuye el tráfico de drogas y disminuye el consumo. Son cosas muy diferentes, No porque va a así a ver, sí. así como lo dijeron tanto el Mayo cuando lo entrevistó Julio Scherer, como lo dijo el Chapo cuando lo entrevistó Champagne vía electrónica, porque le mandó un cuestionario que el Chapo le contestó. Me acuerdo que el abogado eh, Refugio Rodríguez me dijo que él le ayudó al Chapo a contestarlo. Bueno, los dos dijeron lo mismo. El Mayo dijo
Bueno, mientras a mí me capturan, me encarcelan, me extraditan o me matan, este, ya hay 1000 esperando mi lugar. Y el Chapo dijo, mientras haya adictos en el mundo, ¿y dónde están la mayor parte de los adictos del mundo? Pues en Estados Unidos hay 27 millones. Dice, seguirá habiendo siembra, producción, exportación y tráfico de drogas. Eso es cierto. Entonces ahora, con esta entrega, con la posible captura de Iván Archibaldo, que todavía es una posibilidad, yo digo Están que se veremos encana, todavía. el tráfico va a seguir. ¿Por qué? Porque Trump no ve la paja en el ojo propio, ve la paja, perdón, en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La viga en el propio es el consumo de los Estados Unidos. Si hay muertes por fentanilo, es porque consumen fentanilo, porque importan fentanilo, porque lo reciben y lo distribuyen en Estados Unidos y jamás dan a conocer quién lo distribuye, como si los cárteles terminaran su labor en la frontera México-Estados Unidos y a partir de ahí la droga se distribuyera solita, ¿no? Entonces, falta que Estados Unidos, además de frenar el comercio y la introducción ilegal de armas a México, falta que haga la parte suya, que es disminuir las adicciones, por un lado, cada vez le destina menos dinero a eso, y segundo, que ataque a sus propios distribuidores del fentanilo. Estamos hablando porque es lo que ahora está de moda y lo que está dañando y los que está causando 100,000 muertes por año. Entonces, eso no se va a acabar ni con estas extradiciones, ni con la posible pena de muerte al mayo, ni con la posible captura de Iván Archibaldo. Eso va a seguir. Es decir, necesitan atacar a sus propios chapitos, a sus propios mayos, a sus propios canovios gringos, ¿no? A la gente que distribuye de aquel lado, porque quién es, no se sabe. ¿Quién permite el paso? No, ¿Quién la vende? ¿Quién mueve ese dinero, maestro? y también buscar la manera de que disminuya la adicción, porque, te repito, la prevención de adicciones, la disponibilidad de, digamos, oxicodín u otro tipo de medicamentos que moderan esas adicciones, este, pues faltan en los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer lo suyo, no nada más culpar a México y demás. Los adictos son suyos, no son nuestros, ¿no? Entonces, esa parte falta dentro del esquema que plantea unilateralmente, pues estamos en tiempos de la unilateralidad de las decisiones, los plantea así Donald Trump. Es muy hipócrita de su parte culpar a los vecinos y no aceptar ninguna culpa a él. Entonces, ¿qué proyectas, maestro? A ver, ya vimos que no se va a acabar el trasiego, no, 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 ¿qué proyectas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué subrayas finalmente? Y te voy a decir que no se acaba, ¿por qué? Porque aunque capturen a todos los capos, a todos los que tú conozcas y yo también en este momento y los manden a Estados Unidos o los encarcelen aquí o los maten en acciones del ejército, de la Armada y de la Policía Federal y las locales, ¿no? El tráfico va a seguir. Siempre hay sustitutos. Hay nombres que ni siquiera conocemos en este momento, que nunca se han publicado, que van a ser los capos. Va a haber nuevos capos, pero el tema va a seguir. México es un gran productor de droga, este, ahora de fentanilo también, no de cocaína, porque la cocaína nunca se domesticó en México, pero Viene sí de Colombia, ¿no? es el receptor de la cocaína que viene de Colombia. Y también hay gente de Sinaloa que está en Colombia operando la siembra, la cosecha y la transformación de la droga ya en territorio colombiano. O sea, ya sustituyeron a los propios colombianos en su país. Entonces, eso va a seguir. Ese tráfico va a seguir y el de las metanfetaminas también, porque ahí somos expertos los mexicanos en laboratorios que
fabrican metanfetaminas y ahora resulta que también somos los mayores productores de fentanilo. Entonces, no va a terminar, es una desgracia, pero así es, mientras no terminen las adicciones en Estados Unidos. Muy bien en otras partes del mundo, pero digamos, particularmente en Estados Unidos, porque ahí está el mayor número de adictos de todo el mundo. Aparentemente, al principio de esta estrategia, de estos operativos, maestro, se decía que el gobierno estaba aliado con los chapitos en Sinaloa. Ahora, al parecer, las cosas cambian, ¿no? Pareciera que no se está persiguiendo a los mayos y que se está persiguiendo a los chapitos por encima de esto. Y se menciona en varios frentes que el ganador, pues sería Jalisco Nueva Generación. Así como están compuestas las cosas en todo este caos, ¿quién serían, pues, quién estaría ganando con estas operaciones? ¿Jalisco Nueva Generación o qué No consideras has tú, maestro? mencionado, uno de los que está ganando es el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque nunca ha entrado a terrenos que dominan Sinaloa. Y como ahora está dividido Sinaloa en tantos grupos, los mayos, los chapitos, los hijos de Esparragosa, el Azul, el cártel de Caborca, de Caro Quintero, la parte del Chapo Isidro, que es de los Beltrán Leiva, el territorio que domina el Guano, Aureliano Guzmán Loera, todos esos son grupos diferentes y otros que quizá no conozcamos, pero que están operando. Entonces, mientras no se determine quién es el mero mero, pues ahí el cártel Jalisco puede aprovechar la oportunidad y meterse a donde no se había metido jamás. Entonces, sí, sí hay ese riesgo de que lo sustituya en algunos territorios Jalisco Nueva Generación, pero lo que te quiere decir eso es que la producción y el trasiego va a continuar. No hay ninguna duda. Estamos hablando de las próximas décadas. Maestro Reveles, te mando un abrazo fuerte, como siempre. Gracias por sumarte a la mesa de debatible. Seguimos contigo más adelante. Es José Reveles, decano, investigador de estos temas del crimen organizado. Un abrazo, Pepe. Un abrazo y saludos a tu auditorio. Bien, Hasta pues luego. continuamos aquí en Debatible en 24 horas. Déjanos tus comentarios. Estamos en vivo por las redes sociales, por X, por LinkedIn, por Instagram y por Facebook. Se conecta ahora también a la mesa el maestro, el doctor Javier Oliva. Él es miembro del sistema de investigadores, es académico de nuestra máxima casa de estudios y además es un experto de seguridad nacional. Don Javier, gracias por conectarte a Debatible. Muchas gracias, Emanuel. Buen día, buen fin de semana para todas y todos. Pues en estos hechos inéditos, doctor, en estos hechos históricos, 40 años después de pedirlo, 40 años de estar pidiendo la extradición, pues llega por fin Caro Quintero y además acompañado de 28 capos importantes del crimen organizado de Estados Unidos, doctor. Bueno, claro, es el caso más representativo, sobre todo también porque tuvo un periodo de reinicio de sus actividades criminales, después volvió a ser detenido en una operación de la Armada de México, como recordaremos, y junto con él, pues otros representantes, cabecillas delictivos de unas pues bandas criminales muy peligrosas, Emanuel, y me parece que el paso dado pues es importante, hay que darle su dimensión. Claro, es un tema extraordinariamente complejo y que estos casos pues de manera regular se ven rodeados, condicionados por la calidad de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Solamente para poner un antecedente que me parece clave en este planteamiento que estoy haciendo, cuando el Chapo Guzmán es extraditado a los Estados Unidos en el último día del mandato de Barack Obama, es decir, un día antes de que comenzara el primer periodo de Donald Trump. Lo que quiero decir con esto es que La vez anterior, ¿no? Como que ya lo estaban manejando. sí, no, y siempre se da en contextos muy complicados, ¿no? Y en el tema específicamente de seguridad binacional. Entonces ahora se inscribe en esa misma lógica, ¿no? Es decir, a mí
Me parece sorprendente el número de personas, eso sí, pero digamos el contexto, las condicionantes, el mismo día que estaba la mayor parte del gabinete de seguridad allá en Estados Unidos, ¿no? Con una diferencia de un par de horas. Entonces, pues obedece esta lógica, ¿no? Lo que digo y sostengo es que cualquier acción en contra del crimen organizado por parte del gobierno mexicano es una buena noticia, ¿no? Ya podremos tener apreciaciones subjetivas, que si la forma en la que se está deteriorando el poder judicial en el país, o también si esto obedece o no a ciertas presiones, si esto se hubiera dado o no sin las presiones de los aranceles por parte de Donald Trump. Pues, insisto, es algo muy complejo, siempre entreverado, pero no deja de ser una buena noticia. Bueno, es una buena noticia. ¿Qué subrayas? ¿Qué dejas ver? Ya no quiero redundar bueno, que volvamos a lo mismo. Pero ¿qué subrayas? Es que estamos todavía en espera en lo que les digo, en lo que estamos hablando de esto, que salgan a decir que acordaron tanto Estados Unidos como México. Se espera que en cualquier momento den un mensaje, que den una conferencia para decir de qué tamaño es este pacto, doctor. Bueno, Pero mira, es una sí, buena operación, dices. indudablemente yo como científico social pues trabajo con documentos, ¿no? Es decir, no ingreso al infinito De las terreno. suposiciones ni de las previsiones. Exactamente, Tú vas a exacto, los hechos científicos, lo que existe. así. Por Ah, ejemplo, yo en este momento hay dos referentes muy importantes. La tarjeta informativa, porque ni siquiera alcanzó a hacer un comunicado de la Fiscalía General de la República, me llama la atención y no por las mejores razones, desde luego. Y el muy rudo, así, tal cual, comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Que son dos documentos oficiales. De la reunión de alto nivel bilateral no hubo comunicado conjunto, cada quien emitió su punto de vista o su testimonio de lo que fue la reunión. Entonces, lo primero que hay que decir de la tarjeta informativa de la Fiscalía es que no se utiliza el término extradición, se utiliza un y, eufemismo que es y la me, entrega formal, ¿no? y me dicen, doctor, por cuestiones de precisión, que no lo omite la fiscalía. Yo estuve indagando en la fiscalía, no, que esta tarjeta, aunque va en conjunto, viene directamente de la oficina de Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Está Aunque ponen firmado que por en los dos. conjunto. Sí, Lo pero me firmaron. dicen que sale directamente de la oficina de Omar García Harfuch. Ah, muy bien, gracias por la precisión. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que pues hay un manejo poco consistente, y no me refiero al tema de la información, sino de cómo se va procesando y cómo esto va dejando de una u otra manera, pues ciertas incógnitas, ¿no? Que, por ejemplo, nos enteramos primero por filtraciones de Associate Press, por el alguacil de McAllen, y no recuerdo otra más fuente. Nos empezamos a enterar de los primeros nombres de los integrantes de ese grupo de delincuentes. ¿Por qué no lo dio a conocer el gobierno mexicano? Me pregunto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón? Y entonces, sí, una fuente anónima le dice a Associate Press que en la lista está Rafael Caro Quintero, ¿no? O los hermanos Treviño, confirmados por el Marshall de McAllen. Entonces, me parece que hay fallas que me parece, pues no abonan a que el tratamiento de este tema, insisto, con tantas Elementos. sí, variables de análisis, pues no esté bien sustentado o manejado. Y por el otro lado, insisto, de manera simultánea la reunión allá en Washington, ¿no? Entonces, por eso yo hablo, es que estoy recurriendo a mis notas, si me permites. Sí, sí, adelante, doctor. Por eso yo, es que es tanta la información, eh, recurro precisamente a lo que te decía hace un momento, como los documentos oficiales, y entonces yo planteo rápidamente dos aspectos estructurales y tres coyunturales. Los estructurales ya los mencioné, pues que es un proceso complejo, siempre en la seguridad binacional. La otra, el sentido de oportunidad, que siempre será útil. Y los tres coyunturales, ¿no? La visita a Washington, D.C.,
la amenaza de los aranceles y algo muy importante, aunque ya formalmente hizo el planteamiento el Departamento de Estado a las autoridades fiscales, me refiero tributarias de los Estados Unidos, todavía no está la aprobación formal, aunque no lo doy por hecho, de las organizaciones criminales mexicanas, seis, como terroristas. Me parece que ese también es un aspecto que aparentemente se hubiera dejado de lado en el análisis de la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, estas cinco variables, dos estructurales y tres de carácter coyuntural, desde mi punto de vista, pueden ofrecer un panorama más amplio, menos especulativo y con la expectativa de que hoy de parte del gobierno mexicano nos enteremos de qué hubo en este acuerdo, aunque desde mi punto de vista el gobierno mexicano movió ficha. Entonces, por utilizar una metáfora, entonces ahora le correspondería al gobierno del presidente Trump eh, Responder. responder exactamente en esa dimensión. Si leemos el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es verdaderamente seco. Yo casi raya en lo hostil, ¿no? Porque Y no. además quiere la pena de muerte para Caro Quintero, ¿no? Sí, eso es una cosa. La otra, por el tema de Camarena. Eh, Segundo, porque, bueno, sí son 29, pero ya estaban presos, ¿no? O sea, aquí no hay sorpresas, ¿no? No es Y nuevo. ni siquiera hay un reconocimiento, ni mencionan al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, esto claramente nos da varias aristas en el análisis, insisto, que nos sustraen de las especulaciones. Este es mi comentario, Manuel. Dice el Departamento de Estado norteamericano que están indagando entre las leyes, que están estudiando todas las leyes para ver si es posible la pena de muerte para algunos de estos capos. Pero doctor, a ver, para no sustraernos, yo quiero subrayar lo que me dijiste en el debatible, me parece que fue la semana pasada, que creo que es lo central. Más que el llanto de las víctimas, que los desaparecidos, que los miles de muertos que ha dejado el crimen organizado. Pareciera que es el miedo a lo económico, ¿no? Decías tú, lo que realmente quiere Donald Trump es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así Es lo que es. está planteando. Pareciera hoy, entre tantos ingredientes a la mesa, que en realidad es lo que tiene miedo México, ¿no? Lo comercial, lo económico, que venga un debacle financiero con estos aranceles. Bueno, mira, ahí va a haber una prueba muy importante para la presidenta. Me adelanto un poco, pero pues es mi función como estudioso de estos temas. ¿Cómo se va a tratar políticamente hablando la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde seguramente participarán las madres buscadoras, una de ellas asesinada hace poco menos de un mes, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar ante esas peticiones la presidenta, ¿no? Hablando estrictamente de la agenda de seguridad pública. Es decir, cómo se va a seguir, si es una prioridad la seguridad pública o la seguridad pública es un sucedáneo, ¿no? Del tratamiento para mantener el Tratado de Libre Comercio, que yo sí me parece cada vez más claro mi hipótesis documentada de que la denominación de terroristas a la que ya se sumó formalmente el gobierno de Justin Trudeau. Sí, Canadá, por supuesto. Entonces, pensemos dos países asociados con un tercero, en donde este tercero tiene activas seis organizaciones terroristas. ¿Cuál es el futuro de ese acuerdo comercial? Ninguno. Entonces, la- el argumento de las organizaciones terroristas, que sería otro debate, ¿no? Es un atajo, ¿no? Un shortcut, como te decía la vez anterior, para echar abajo ojalá me equivoque, pero cada vez me parece más claro en donde la preocupación no es propiamente el asunto de la cooperación en seguridad pública, sino la preservación del acuerdo de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
o el replanteamiento, ¿no? En beneficio de Estados Unidos. Porque bueno, técnicamente sabemos que viene una revisión. Dice México, no es renegociación, es una revisión de qué ha funcionado. En 2026 viene esta renegociación, se estarían ya poniendo de acuerdo, pero dices tú, ¿qué es lo que alcanzamos a ver con todos estos tijeretazos por el área de seguridad, por el área de migración, por el área comercial? Donald Trump, más que una revisión, es un replanteamiento nuevo del acuerdo comercial, en favor de que, bueno, pues basta, párense en Insurgentes y Reforma. ¿Cuántos autos asiáticos van a ver en menos de media hora? Sí, no, ¿Cuántos gadgets asiáticos vamos a ver en menos de media hora aquí en México? Pero no es algo de México, es algo de todo el mundo. sí, y además, y este es un aspecto muy relevante desde mi punto de vista, vamos a regresar a los acuerdos bilaterales comerciales, digo, tampoco es algo muy grave, pero sí afectará notablemente a la economía mexicana del siglo XX, ¿no? Es decir, estas relaciones México-Canadá, México-Estados Unidos, ¿no? Canadá-Estados Unidos, ¿no? Por eso es importante también señalar qué es lo que, si la estrategia o la política de seguridad pública del país estará en función de la política económica y comercial internacional, porque pareciera que es lo que está marcando por las reacciones, por las decisiones, por los discursos, me refiero de los gobiernos o representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, pareciera que la preponderancia está enfocada a los aspectos económico-comerciales y financieros, ¿no? Y que como parte de esta agenda, ¿no? Está, que a mí me parece muy observable que esté el subtema de la seguridad pública. Que bueno, pues también con todo lo que ha pasado con con el narcotráfico, pues tendría que saltar, ¿no? A la mesa. ¿Ves tú una especie de freno de los cárteles? ¿Ves? O que empiecen a operar ya de muy bajo perfil. ¿Ves que se pueda contener el trasiego, la producción de drogas, doctor, como experto en seguridad nacional? No, y alcancé a escuchar un fragmento de la entrevista de mi querido Pepe Reveles, que coincido con lo que alcancé a escuchar de la última parte. Esto no, eh, ni tampoco las medidas más estrictas en las fronteras van a detener los flujos migratorios. Es decir, la especie humana es migratoria por naturaleza. No Por tenemos a siglos, nadie, ¿no? ¿no? O Es sea, más, por milenios. no, no, bueno, ¿de dónde salieron los primeros antropoides? Pues de África del Sur y de ahí se expandieron al mundo. Punto. O sea, no, los pasajes bíblicos, los pasajes del Corán, luego los pasajes de de la Torah dan cuenta de la migración, ¿no? Es inherente, ya no digamos el pueblo judío en la Biblia, ¿no? Bueno, entonces me refiero a este punto del narcotráfico y de la migración, porque según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, en el 2024 hubo entre 34 y 36 millones de consumidores habituales de drogas ilegales, ¿no? Recordemos que ya la marihuana, por supuesto el alcohol y el tabaco están legalizados en la mayoría. En 29 de los 50 estados de Estados Unidos está legalizado para consumos terapéuticos y en 18 con fines, con posibilidades lúdicas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Nada más para darle una idea al auditorio que es una población de consumidores de al menos una vez a la semana, ese es el criterio, es la población equivalente de toda la Ciudad de México y la zona conurbada. Casi el 10% de la población de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a saciar ese mercado, ¿no? Prácticamente infinito, ¿no? En términos de la demanda de consumo de drogas? Mientras haya consumo, habrá producción, no al revés. Es decir, la producción no genera el consumo. El caso prototípico del liberalismo económico es el mercado de las drogas, porque no interviene directamente en la regulación del Estado, no hay impuestos, es de absoluto libre comercio. Entonces, ¿qué políticas en este sentido en materia de prevención del consumo de drogas se aplican en Estados Unidos si en los premios AdWords eh, eh, nominan y le reconocen sus estupideces a peso pluma, ¿no? Entonces, qué tanto tiene que ver esta depredación de los valores sociales con medios de comunicación que se encargan a su vez de seguirlos reproduciendo
Pues evidentemente esta apología del delito, la apología a la violencia machista, ¿no? La apología a la posesión de bienes de manera ilícita, pues es muy difícil de entonces frenarlo con, la verdad es que es decir, es que se llevaron a 29, ¿sí? En todo lo caso, lo que puede suceder, porque varios de ellos seguían operando desde adentro, no con la misma fuerza, es cierto, ya en Estados Unidos completamente desaparecidos del tablero de mando, pero ¿qué es lo que sucede cuando se neutraliza de una u otra manera a un cabecilla del narcotráfico en México, del crimen organizado en general? La organización se fragmenta y se desata la violencia para ver quién se queda con la mayor parte de lo que antes era una sola actividad o varias actividades ilícitas. Muy complejo. Complejo y con muchas cosas que seguir a la mesa. Tiene que cambiar entonces la narcocultura que estamos implícitos, que Por estamos supuesto, viviendo en claro. Spotify, que es la aplicación de música más importante en estos momentos, no en México, en el mundo. Está Peso Pluma, o estuvo Peso Pluma entre los primeros lugares, Seis, maestro. 65,000 cómplices, porque así hay que llamarles, que van a escucharlo al GNP. Es que luego no se quejen cuando les roben las llantas del coche, secuestren a la novia o llamen para extorsionar el negocio de papelería que tienen en la colonia, pues porque están reproduciendo esas fórmulas absurdas, bueno, absurdas en el sentido de una sociedad sana, ¿no? Porque pues entonces, y eso pasa, y eso lo prohijan, lo alimentan las series que hacen apología del narcotráfico, por supuesto, de los delitos de la ciberdelincuencia. Entonces, la verdad es que también qué parte nos toca a nosotros como ciudadanía, ¿no? El estar procesando de manera casi autómata la realidad, ¿no? Yo recuerdo cuando este trágico suceso de una estudiante mexicana que desapareció y bueno, en fin, parece que tuvo una crisis nerviosa, en fin, la encontraron en un brazal del río Frankfurt. Bueno, eh, Alemania estaba paralizada por un caso, y de una extranjera, un caso. Aquí, con los datos más recientes de la semana pasada, asesinan a 12 mujeres al día. Es decir, por tu género, corres peligro en tu integridad física todos los días. ¿Qué democracia es esa? La verdad es que esos procesos electorales, diputados, senadores, la verdad no tienen ningún impacto en las garantías de vida, de subsistencia de las personas. ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tienen gastar millones de pesos en partidos políticos, en campañas? ¿Qué utilidad tienen? ¿Se traducen en algo, en algún beneficio para la ciudadanía, en sus bienes personales, en sus bienes patrimoniales, en el libre ejercicio de sus actividades cotidianas, ir a la escuela, abrir un comercio? ¿Dónde está? ¿Dónde está la calidad de la democracia en la vida cotidiana? Entonces es ahí donde me parece que también la sociedad tenemos una responsabilidad muy importante en lo que nos está sucediendo. No hay que irse muy lejos, Emanuel, para tener evidencias de autoridades locales, no solamente coludidas, cómplices del crimen organizado. Ahí está la operación Enjambre, por ejemplo, ¿no? Sí, de todos los alcaldes, ¿no? De los estados de México involucrados con el narco. Finalmente, doctor, para no quitarte más tiempo, porque estamos cerrando la mesa, ¿qué hay que subrayar? ¿De qué hay que estar pendientes? ¿Qué quieres tú mirar en este acuerdo, en esta entrega de estos 29 capos importantes a los Estados Unidos? Hacia las siguientes horas que son cruciales para saber qué acordaron, qué firmaron, qué pactaron y si lo sabemos, si nos enteramos, qué hay detrás de este acuerdo. Bueno, aunque no nos enteremos, nos vamos a dar cuenta por las acciones que se vayan a tomar. Es decir, lo vamos a observar. Trump salió a corregirse a sí mismo y el 4 de marzo eventualmente se aplicarán los aranceles a Canadá, México y Estados Unidos, perdón, a Canadá, China y Y México, México. recordémoslo bien, con el argumento del tráfico de drogas, que no hemos hecho lo suficiente en tráfico de drogas. Entonces, explíquenme, un economista, que yo no soy, explíquenme cuál es la relación entre el consumo de drogas en los Estados Unidos y la aplicación de aranceles a la segunda economía más potente del mundo y a tus dos socios comerciales en el mercado georregional más grande del mundo. La lógica es un empresario. No, eso no está bien o está mal. Un empresario, ¿cuál es su prioridad? Las ganancias. Hacer, sí. Entonces, pues, eso es,
A veces me parece tan rudimentaria las argumentaciones de Trump, o quizá lo son, ¿no? Importantísimo, interesantísimo, nos deja más a la mesa. Doctor, te agradezco mucho. Es el doctor Javier Oliva, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Académicos de la UNAM y está aquí en la mesa de debatible. Y tenemos muchos temas todavía, doctor. Te agradezco mucho, te mando un abrazo Gracias. fuerte. Igualmente, Manuel, buen fin de semana para todas y todos. Y bueno, pues sí, a pesar de todo, buen fin de semana para todos. Continúa navegando 24 horas, déjanos un comentario, compártenos. Nos vemos el próximo viernes de 11